Proporción normal, dependiendo de edad, 50-50. 50 celular, 50 médula ósea. En el niño un poco más. Celular 60, médula ósea, celular 60, grasa 40. Y en el anciano, al revés. Celular 40, grasa 60. ¿Está claro? Más o menos es por ahí el promedio. Entonces, ¿qué vemos? Vemos en la parte celular, vemos esto que está como una cruz, la serie megacariocítica para las plaquetas. Estas células de acá, de núcleo más claro, los glóbulos blancos, la serie inmadura. Estos son los mieloblastos o los promielocitos. Eso no interesan los nombres específicos, metamielocitos, etc. Esta es la serie blanca inmadura. Y lo que tiene los núcleos más oscuros, como acá este grupo de acá, es la serie roja. Esos son los glóbulos rojos con núcleo, son los eritroblastos, que es normal que estén así en la médula ósea. ¿Está claro? Y hay proporción. Esto es normal. En cambio, esta médula ósea, ¿qué es lo que tiene? A ver qué me dice. En cuanto a la proporción, grasa celular, ¿qué le parece? Aumento. ¿Cómo? Aumento de la componente graso y disminución del componente celular. Que sí que esta médula no va a fabricar lo que el paciente necesita. Está funcionando a un 10-20%. Como no fabrica todo, el nombre es anemia aplásica. De todo. ¿Está claro? No fabrica ninguna célula. Entonces este paciente tiene anemia aplásica. En cambio, la anemia megaloblástica faltaban insumos, faltaban materia prima. ¿Qué materia prima en este caso? Ácido fólico, folatos. ¿Qué otra cosa? Vitamina B2. Y cuando existe este tipo de anemia, hay un dato interesante. En el hemograma, en sangre periférica, los glóbulos rojos son grandes y se llamarán macrocitos. Por eso es megalo, grande. De ahí viene el nombre. Y los neutrófilos van a tener ya no 3 segmentos, sino más. Observen ustedes. La sangre normal era así. El neutrófilo tiene 2 o 3 segmentos. ¿Ok? El hematíe tiene un tamaño que más o menos oscila en 700 micros. En el caso de la anemia megaloblástica, vamos a ver los neutrófilos con más segmentos, polisegmentados. Y vamos a ver hematíes más grandes. De ahí viene la palabra mega. Vamos a ver macro de A. Y ahí lo vemos. Los glóbulos rojos más grandes y los neutrófilos con más segmentos. Neutrófilos polisegmentados. Entonces, en sangre periférica podemos diagnosticar también esta anemia, encontrando los neutrófilos polisegmentados y los hematíes de mayor tamaño. ¿Está claro? La otra, por falta de fierro, es la anemia ferropénica hipocrónica que hemos visto, y acá es fácil hacer el diagnóstico. El halo es casi el 80 o 90% del diámetro del hematito. No hay pierde, anemia hipocrónica ferropénica. ¿Ok? Lo mismo que hemos visto. Muy bien. Entonces, resumiendo esto de las anemias, vamos a tener agudas, crónicas, correcto. Vamos a tener anemias por pérdida, que son las hemorragias. Vamos a tener las anemias que son por hemólisis de diversos tipos, extra o intracorpuscular.
vamos a tener las anemias porque la fábrica no funciona bien, ya sea por falta de fierro, ya sea por falta de ácido fólico, falta de vitamina B12, etc. O las anemias que son totales, que la médula ósea está en cero, que son las anemias aplásicas. ¿Okay? El siguiente punto es trastornos hemorrágicos. Veamos algunos términos clínicos. Si tengo lesiones puntiformes en la piel que no desaparecen con la presión, eso es púrpura. Si tengo lesiones más bien más amplias, medias geométricas, aplanadas, que tampoco desaparecen con la presión, eso es equinosis. ¿Cómo es que se dividen los trastornos hemorrágicos? Puede ser porque la pared vascular está anómala por alguna razón, porque las plaquetas no funcionan, están pocas por alguna razón, porque los otros factores de la coagulación tampoco funcionan. Entonces tengo o la pared arterial está mala, o las plaquetas están malas, o el resto de factores de coagulación. Y las plaquetas están malas, ¿por qué? Porque pueden ser pocas plaquetas o pueden estar dentro de su número normal, pero funcionan mal. Entonces tenemos esos 4 tipos de causas de trastornos de la hemorragia. ¿Okay? Vamos a ver. Trastornos hemorrágicos por anomalía de la pared vascular. Estas son las púrpuras no trombocitopénicas, que no tienen baja de plaquetas normales, sino esta anemia es por este trastorno hemorrágico, es porque está alterada la pared vascular. Ejemplos son varios. La vasculitis, una inflamación de la pared vascular, va a traer consigo un trastorno hemorrágico. El paciente puede sangrar y su sangre está bien, su médula ósea está bien, su fierro, ácido fólico, todo perfecto, pero por alguna razón vascular tiene vasculitis, tiene una inflamación de los vasos y el paciente puede sangrar. Deficiencia de vitamina C va a ocasionar también vasculitis y puede el paciente sangrar. ¿Okay? Muy bien. El otro grupo son los trastornos hemorrágicos por disminución de plaquetas. Estas sí son las trombocitopénicas. Púrpura, trombocitopénica. Púrpura, el sangrado puntiforme que habíamos visto en la piel. Y en este caso es porque la producción de plaquetas está disminuida. ¿Por qué razón? De repente la médula ósea tiene una aplasia medular y por eso no produce plaquetas y puede tener el tipo de trastorno hemorrágico. O porque las plaquetas viven menos. Las plaquetas tienen su tiempo de vida más corto. En este caso puede darse por septicemia, por CID, coagulación intravascular diseminada. En el CID, ¿qué tenemos? En el CID, la coagulación intravascular diseminada tenemos. Esta es una coagulopatía de consumo. Se forman microcoágulos, millones de microcoágulos por consumo de factores de coagulación y de plaquetas. Entonces el paciente comienza a tener, por la trombosis generalizada de los microcoágulos, isquemia, y por el consumo de los factores de coagulación y plaquetas, hemorragia. Esto se asocia a enfermedades, sepsis, abortos, desprendimiento de placenta, veneno por mordedura de serpiente. ¿Okay? Las enfermedades asociadas. Sepsis, tenemos abortos, tenemos en algunas enfermedades neoplásicas, tenemos también sepsis por infecciones diseminadas sépticas o por traumatismo. Entonces recordemos, CID es un síndrome que puede acompañarse de muchas causas. Fundamentalmente las más frecuentes son causas gineco-obstétricas, las más frecuentes. En cambio, los trastornos hemorrágicos causados por anomalía funcional. En medicina, muchos descubrimientos son al azar. Cuando se descubrió la penicilina, fue al azar. Cuando se descubrió
cuando se descubrió el uso, por ejemplo, de hidroxiquinolina también al azar, pacientes que tenían artritis reumatoidea y que les hacía bien cuando además tenían artritis. Y se descubrió que pacientes que usaban aspirina por cefalea o por algún dolor tenían tendencia a sangrar. Una mujer que estaba en su menstruación, tenía dolor de cabeza, tomaba aspirina, sangraba más. Entonces se comenzó a estudiar y a lo que se encontró y se llegó fue que la aspirina tiene una actuación a nivel de las plaquetas impidiendo su adhesividad. Las plaquetas, para que formen el coágulo, el factor principal es que se adhieran, formen una masa de plaquetas. En cambio, la aspirina lo que hace es impedir ese acúmulo. Por lo tanto, ese hallazgo fortuito ha servido para utilizarlo ahora como un tratamiento profiláctico. Ustedes habrán visto que en la televisión sale la propaganda, ¿no? Viva más tiempo tomando su aspirina 100 miligramos. ¿Para qué? Para evitar trombos, evitar coágulos, sobre todo cuando el paciente es hipertenso o diabético. Y se usa. En el tratamiento de la hipertensión, la medicación correspondiente a la droga antihipertensiva y además se le da aspirina. Dosis entre 70, 80 a 100 miligramos, no más, porque esa es la dosis donde tiene el efecto antiagregante plaquetario. ¿Ok? Dentro de los factores de coagulación, hemofilia, simplemente lo menciono para que tengan ustedes un dato que está dentro de este grupo. Vamos a entrar al capítulo de neoplasias. Este capítulo es el más extenso de la clase. Fundamentalmente es un poco engorroso, pero si prestan atención yo creo que vamos a poder entenderlo. Este esquema indica cómo es la maduración de los linfocitos y de todas las células. En este caso, por ejemplo, el linfocito T es una célula que acá está madura, acá es un prolinfocito T, que ahí es una célula madre. De igual manera, el linfocito NK, la célula plasmática, etc. Y en este lado, la serie de granulocitos. ¿Qué quiero decirles con esto? Una célula tumoral puede presentarse en cualquier estadio de maduración. Quiere decir que un tumor de linfocito puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, en cualquier estadio. Las células, como nosotros, tienen etapas. Nosotros nacemos, somos niños, somos adolescentes, adultos jóvenes, adulto mayor, anciano y nos morimos. La célula igual. La célula también es una célula bebé, niña, adolescente, adulta, etc. Igualito. Y así como la célula va madurando, la neoplasia de una célula no solamente es una única neoplasia. La neoplasia va a depender del momento de su maduración. Ojo. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que en linfomas y en leucemias, que son las neoplasias malignas de los linfocitos y de los granulocitos, hay más de 100 subtipos y cada uno tiene un comportamiento diferente, cada uno un tratamiento diferente. Para la palabra, el paciente tiene leucemia. Leucemia no es una enfermedad, son muchas. El paciente tiene linfoma. El linfoma no es una enfermedad, son muchas formas. Y eso se debe a estos estadios de la maduración. La intención de este cuadro es para eso. Para entender que las leucemias y linfomas se pueden presentar en cualquier momento de la maduración celular. ¿Okay? ¿Cómo se clasifican las neoplasias linfohematopoyéticas? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo las clasifica? Las clasifica en varios grupos.
Estos quizás son los más importantes por frecuencia. La enfermedad de mieloproliferativa, ¿qué significa? Mielo significa médula ósea. Hay una proliferación de la médula ósea. Leucemias mieloides agudas. Ahora vamos a ver qué significa la palabra aguda. ¿Cómo diferencia una leucemia mieloide aguda de una leucemia mieloide crónica? ¿Por tiempo o por qué? Las neoplasias linfoides, que pueden ser linfomas o leucemias. Las neoplasias de las células maduras B, de las células maduras T, los linfocitos pueden ser T, T. Los linfomas de Hodgkin. Entonces, vamos a tratar de entender estos nombres con patologías que son más frecuentes de cada uno. Dentro de las enfermedades mieloproliferativas hay como 40. Las más frecuentes de estos puntitos nos indican de que sigue 4. Vamos a hablar del ejemplo de uno. LMC, leucemia mieloide crónica. ¿Qué significa leucemia mieloide crónica? Es la más común de todas las enfermedades mieloproliferativas. Se caracteriza por tener el cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia es una translocación de cromosomas 9 y 22. Parte del 9 pasó al 22, parte del 22 pasó al 9. Hay una translocación. Eso se ve en pacientes con LMC, con leucemia mieloide crónica. De estos pacientes, clínicamente, al comienzo no tienen mayores síntomas. La enfermedad es indolente, prácticamente es asintomática, pero posteriormente pueden transformarse y ser agresivas. ¿Okay? Acá vemos la translocación. Cromosoma 9 y cromosoma 22, un pedazo de cada uno se transloca. Los pacientes con esto tienen que hacerse siempre el cariotipo para corroborar y confirmar el diagnóstico. ¿Qué es la leucemia mieloide crónica? Vemos sangre periférica y vemos un blasto en sangre periférica. ¿Okay? Entonces, les doy el concepto y esto recuérdenlo bien porque va a venir por lo menos una o dos preguntas del examen con este concepto. La palabra crónico en leucemia indica número de blastos por debajo de 10%. La palabra agudo en leucemia indica número de blastos por encima del 20%. ¿Qué son blastos? Blastos son las células inmaduras tumorales. Esas son las células inmaduras tumorales. Entonces, leucemia mieloide crónica, este paciente tiene que tener ¿cuántos blastos en sangre periférica? 2, 3, 6, pero no más de 10. ¿Está claro? Leucemia mieloide crónica, el paciente, si le hago un examen de sangre periférico, médula ósea, no debo encontrar más de 10 blastos. ¿Ok? ¿Pero blastos de qué? Mieloide, blastos de células granulocíticas, de células de la médula ósea. ¿Está claro el concepto? En cambio, si hablamos de leucemia mieloide aguda, voy a encontrar blastos por encima del 20%. Entonces, una pregunta de examen puede ser: paciente de 40 años que tiene blastos en sangre periférica 40%, ¿cuál es el diagnóstico probable? Y le pongo leucemia mieloide crónica con una posibilidad para que caiga, ¿no? Leucemia linfoide aguda, leucemia linfoide crónica y leucemia mieloide aguda. ¿Cuál será? Leucemia mieloide, porque son blastos mieloides. ¿Está claro? ¿No? El concepto tiene que tenerlo bien claro. ¿Okay? Vamos a seguir repitiendo esto para que se quede bien grabado. Vemos una leucemia mieloide aguda. En este caso, la médula ósea está llenecita de los blastos. Prácticamente no hay grasa. ¿Recuerdan cómo era la médula ósea? 50-50.
acá está, todo es celular y todo es blastos. 80-90%, ese paciente está en crisis blástica, está en una leucemia aguda. ¿Está claro? Y la leucemia aguda va a ser mieloide aguda o linfoide aguda. Va a depender de qué tipo de blasto es. Si el blasto es mieloide, será leucemia mieloide aguda. Si el blasto es linfoide, será leucemia linfoide aguda. ¿Está claro? Miren ustedes, todos son blastos. Ahí no hay una célula normal. Todos son unas células monstruosas. Los blastos son células grandes, que están en constante división, y esto es lo que origina la leucemia en este caso. ¿Okay? Y lo vemos igualito, ¿no? Un blasto mieloide y linfoide al microscopio en coloración He, rutina, hematoxilina, eosina y citosina. Tenemos que usar coloraciones especiales o marcadores tumorales para poder definir si es linfocito T, si es linfocito B, si es un granulocito, un neutrófilo, un monocito, etc. ¿Okay? Pero así es difícil poder presentar. Muy bien. Entonces, resumiendo lo que son las neoplasias mieloides. Las neoplasias mieloides son aquellas que ocurren en la médula ósea. Las neoplasias mieloides van a ser crónicas o agudas. Leucemia mieloide crónica si tengo 10% o menos de blasto. Leucemia mieloide aguda si tengo 20% o más de blastos. ¿Está claro? Entre el 10 y el 20, en ese rango, es para estudiar el paciente, no se puede decir si es uno o es otro. ¿Okay? Vamos a ver ahora las leucemias o las neoplasias linfoides. Las neoplasias linfoides pueden ser de dos tipos, leucemias o linfomas. ¿Cómo sé si es leucemia? ¿Cómo sé si es linfoma? Si es leucemia, el concepto de leucemia es neoplasia líquida. El concepto de linfoma es neoplasia sólida. El concepto de leucemia es neoplasia que circula, líquida, que está circulando por la sangre. El concepto de linfoma es neoplasia sólida, que es un tumor, es una pelota, una masa tumoral que está localizada. ¿Ok? Entonces una leucemia no me va a dar fundamentalmente tumores. El paciente leucémico generalmente no tiene tumores. El paciente leucémico tiene su neoplasia circular. En cambio el paciente linfomatoso, el paciente que tiene linfoma, sí va a tener una neoplasia que forma una masa tumoral. ¿Okay? Una masa tumoral generalmente localizada en sitios de ganglios, generalmente, pero puede ser también extragangliosa. Y los pacientes que tienen linfoma pueden ser de dos tipos, linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. ¿Ok? Entonces, repasemos hasta acá. En neoplasias linfoides tengo dos grupos. Los líquidos, los que circulan, leucemias, similar a los mieloides, parecido. Y los otros, los sólidos, los que forman masas tumorales, linfomas. Leucemias, el mismo concepto, agudo crónico. Las agudas, más de 20%. Crónico, menos de 10%. Los linfomas, vamos a tener o Hodgkin o no Hodgkin. ¿Ok? Recuerden esta clasificación. Vamos a ver ahora cada uno. Tenemos la leucemia linfoblástica aguda. En este caso, es una leucemia sangre periférica que tiene, miren ustedes, la cantidad de blastos en sangre periférica. Estos pacientes se les hace un hemograma y sale 80.000, 100.000, 200.000 glóbulos blancos, leucocitos. Y de estos, blastos 70-80%. ¿Estamos? Esta es leucemia linfoblástica aguda. ¿Sí?
¿Sí, sí? Que las leucemias linfoblásticas agudas son las leucemias que el paciente tiene en sangre periférica blastos, y los blastos van a estar en hemogramas un 80-70%. Si le hacemos el recuento de leucocitos, vamos a encontrar normal leucocitos 5 a 10.000. En estos casos vamos a encontrar más de 100.000 leucocitos. 100.000, 120.000, 150.000 leucocitos en sangre periférica. ¿Ok? Ahora, las neoplasias de células maduras B son los que representan los linfomas más frecuentes. Vamos a hablar de los linfomas, los tumores sólidos. Esos tumores sólidos pueden ser todos estos de acá y muchos más. Los que están de verde son los que vamos a darle un poco más de tiempo. El linfoma difuso de célula grande B es el linfoma más frecuente. Linfoma de la zona marginal MAR y el mieloma de células placantes. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Linfoma difuso de célula grande B es el linfoma más frecuente. Es una enfermedad agresiva que puede ser ganglionar o extraganglionar. Estos pacientes pueden ser niños o pueden ser adultos jóvenes o incluso mayores. No tiene una edad de predilección, puede presentarse en cualquier edad. Y en inmunistoquímica vamos a reconocer que es B, que es linaje B, por el marcador CD20. El CD20 me dice que es B. ¿Ok? Vamos a ver. Acá está el linfoma. Vemos una masa sólida de células tumorales. ¿Qué nos llama la atención? Nos llama la atención el pleomorfismo nuclear, nos llama la atención la presencia de nucleolos, nos llama la atención, Zapata, ¿qué es esto? Mitosis, nos llama la atención la presencia de mitosis, y eso indica que es una enfermedad agresiva, que está reproduciendo las células con bastante CD20. Hacemos marcador CD20 y vemos de color marrón positivo. Entonces puedo decir, este es un paciente linfoma de células B, porque mientras no haga CD20 no puedo saber qué tipo de células, si es B o es T. No sé, tengo que hacerle la inmunistoquímica para saber. ¿Qué cosa significa mal? Al revés en inglés, tejido linfoide asociado a mucosa. Entonces tenemos, en el organismo tenemos tejido linfoide, placa de Peyer, todo el tracto del intestino delgado, intestino grueso, glándulas salivales, parótidas, etc. No son ganglios, son tejidos que forman otros órganos, pero que además tienen tejido linfoide. Entonces, a esos órganos, con ese tejido linfoide, también le puede dar el linfoma, no necesariamente al cáncer. Entonces, forman ellos lo que se conoce el nombre de linfomas extraganglionares, que no están en los ganglios. Ejemplo, una gastritis asociada al Helicobacter pylori es factor de riesgo para un linfoma gástrico, un linfoma mal de tipo mal de la zona marginal. ¿Ok? Linfoma B de la zona marginal. ¿Cómo sé que es B? Inmunistoquímica CD20 positivo. Y acá vemos, este es el estómago. ¿Qué nos llama la atención? Nos llama la atención que entre las glándulas hay este infiltrado tumoral de linfocitos, tanto así que se meten a la glándula. Observe esta glándula, comparen con esta. En esta se ven las células epiteliales más o menos normales, pero acá se ven grupos. Acá también se ven grupos de células tumorales que infiltran el epitelio. Ese es un dato que al patólogo le permite decir que hay una lesión linfoepitelial de tipo maligno. Entonces, a mayor aumento que voy a ver estas células no tienen el pleomorfismo del linfoma difuso de células grandes B, como viste hace un momento, pero sí son células
atípicas, son células anormales, no tienen tanta mitosis. Le hacemos los marcadores. BCL2 positivo me indica que es un linfoma malo. Entonces ya el patólogo comienza a hacer paneles de inmuno para poder identificar qué tipo de célula. ¿Okay? Lo que estamos viendo ahorita es el grupo de linfoma de células B, linfoma de difusión celular de B y linfoma malo. Otro linfoma de células B es el mieloma de células plasmáticas. El mieloma de células plasmáticas es una neoplasia maligna de quién? Del plasmocito, de la célula plasmática. Este mieloma se caracteriza porque da en gente mayor, generalmente mayores de 50 años, y tiene dos formas. Mieloma múltiple, si es difuso, y plasmocitoma si solo toma un hueso. Una pregunta de examen puede ser: paciente de 25 años que tiene lesiones óseas, ¿no? Y que se le hace el estudio en las placas y tiene lesiones óseas múltiples. ¿Puede ser plasmocitoma? No, porque tiene uno 25 años y dos tiene lesiones múltiples. Plasmocitoma es de una sola, un solo hueso. Entonces las preguntas pueden ser así. ¿Estamos? ¿Perdón? Un solo hueso se llama plasmocitoma. Una sola lesión. Vamos a ver ahorita una radiografía. Si ves acá, hay varias lesiones, arriba, al costado, lesiones múltiples acá al costado. En cambio, cuando es plasmocitoma es solo una lesión nada más. Lesión única. Y lo que se ve al microscopio es esto. La célula tiene el núcleo excéntrico. Este es un dato que le sirve al patólogo para decir que esta célula puede ser célula plasmática. El núcleo está rechazado. Le hacemos los marcadores y vamos a encontrar que es una célula plasmática. ¿Ok? Entonces, resumiendo lo que son linfomas B, hemos visto tres. Uno, linfoma difuso celular grande B, el más frecuente, muy agresivo, no tiene edad de presentación, y hacemos un diagnóstico viendo pleomorfismo nuclear, nucleolos, mitosis, etc. Hacemos los marcadores CD20. El otro es el MALT, el linfoma de tejido asociado a mucosas. Es un linfoma que no es tan agresivo como el difuso celular grande B. Es un linfoma donde no vemos tanta mitosis y que también va a ser CD20 positivo y que lo vamos a ver en mucosas, estómago, linfoma del estómago, gas. Y el otro, el mieloma. El mieloma múltiple, que es cuando ataca muchos huesos, y el plasmocitoma, que es cuando ataca solo un hueso. Es la neoplasia maligna de la célula plasmática. Pero en el plasmocitoma mieloma, ojo, es mayores de 50 años. Pregunta examen, que podría ser: paciente de 80 años que tiene lesión única en el fémur, diagnóstico probable, ¿por qué? Leucemia aguda, leucemia crónica, linfoma de MALT, linfoma de plasmocitoma. ¿Cuál será? Plasmocitoma, ¿cierto? Más o menos fácil. Doctor, ¿y del BCL positivo que dijo? ¿Cuál de ellos? ¿Perdón? ¿Cuál es marcador? Habló del marcador BCL BCL2 positivo. ¿Cuál es? ¿Qué es eso? Ese es para el MALT, Junto con el CD. junto con el CDB. BCL2 positivo junto con el CDB. Muy bien, vamos a ver ahora el grupo de los linfomas T. Los linfomas T son un montón. Y sigue la lista, vamos a ver dos. El linfoma anaplásico de células grandes B y este de acá, la micosis fungoides. Pregunta de examen, siempre viene esta micosis fungoides. Recuerden, micosis no es hongo. Micosis fungoides es un linfoma T que ataca la piel. Entonces, con ese concepto ya tienen una respuesta acertada. Porque puede venir micosis fungoide, enfermedad micótica que ataca la piel, ¿verdad? Falso. Falso.
es un linfoma. ¿Está claro? Ese nombre, recuerden. Veamos acá, linfoma anaplásico de células grandes. Este linfoma es un linfoma que generalmente se presenta en cualquier edad, pero el pico está entre los 20 y los 50 años. Paciente que tiene un marcador específico que es el Ki1, se conoce, el CD30, y que es un tumor muy agresivo, forma masas tumorales grandes. Veamos acá, se parece mucho en la histología al linfoma difuso de células grandes B. Y uno podría decir si es uno o es el otro. Tengo que usar inmunistoquímica para poder diferenciarlo. Y acá vemos el CD30 positivo. En este caso acá CD20 es negativo. ¿Está claro? En el otro, difuso de células grandes B, CD20 positivo, CD30 negativo. ¿Ok? Y así uno va viendo. Micosis fungoide. Acá vamos a detenernos un poco porque de acá viene una pregunta por lo menos. Recuerden, definición, linfoma de la piel. Neoplasia maligna del linfocito T. Linfoma T. Linfoma T. ¿Ok? Este linfoma tiene esos marcadores. Vamos a ver cómo se ve. Parece una lesión banal. Parece que pudiera tener el paciente que es una dermatosis, púrpura. No parece que tuviera un tumor. No parece que tuviera una neoplasia maligna. Esta enfermedad tiene diferentes formas de presentación. Acá tipo pápulas pequeñas que no parecen tumor, parece una micosis, parece hongos. Por eso que se le puso ese nombre. En cambio hay otros que son así solamente con unas placas aplanadas o otras más enrojecidas. Pocos pacientes forman estas masas tumorales. Pocos. La mayoría de pacientes tienen las formas más indolentes, que parecen hongos. Por eso el nombre. ¿Okay? Pero no es hongo al estudio. Es una enfermedad tumoral. ¿Y qué vemos? Vemos los linfocitos tumorales que se meten a la piel, a la epidermis. Eso tiene un nombre. Cuando estudiábamos botánica, ¿recuerdas cuál era el nombre de la raíz que se metía hacia el fondo, al fondo? Geotropismo positivo. ¿Cierto? ¿Recuerdan? En cambio acá esto es epidermotropismo positivo, porque las células buscan la epidermis, buscan meterse en la epidermis. Veamos acá, las células están ahí, y miren ustedes, micosis fungoides, CD3 positivo, CD4 positivo, CD8 negativo. Esto no hay necesidad que lo aprendan, esto es simplemente como una información. Son marcadores para células T. Muy bien. Pasamos ahora al otro tipo de linfoma. Todos los linfomas que hemos visto hasta ahorita, todos. Difuso células grandes B, MAL, neoplasmocitoma, anaplásico, micosis fungoides, etc. Todos estos son linfomas no Hodgkin. Todos ellos son no Hodgkin. Vamos a ver ahorita los linfomas de Hodgkin. Para que sea linfoma de Hodgkin, tenemos que encontrar esta célula. La célula de Reed Stern. Reed era un investigador, Stern era otro investigador, y entre los dos descubrieron esta célula. Es un celulón, una célula grandasa que mide 45 micros, 40 a 45 micros. Puede tener núcleos bilobulados, trilobulados, tetralobulados, y tiene un nucleolo prominente. Vamos a ver. Y están asociados al virus Epstein-Barr. Vemos con la flecha la célula de Riester. Ojo, todo el resto de células no es tumor. Solo es tumor la célula de Riester. El resto es una reacción linfocitaria de tipo reactivo. La célula Riester está acá. La célula bilobulada con nucleolo prominente. El resto
linfocitos reactivos. ¿Ok? El linfoma de Hodgkin ocasiona masa tumoral, pero no da síntomas generales. El paciente se siente bien. ¿Fiebre? No tiene. ¿Baja de peso? No tiene. ¿Apetito? Tiene normal. ¿Duerme bien? Lo único que le molesta es la masa. Que ha crecido un tumor y nada más. Diferente de la leucemia. La leucemia sí tiene fiebre, baja de peso, etc. ¿Ok? Y se hace el marcador CD30 y sale positivo la célula de arriba. Entonces, vamos a tratar de hacer un resumen más o menos de cómo pueden venir las preguntas del examen. A ver, yo digo, paciente de 50 años que tiene blastos en sangre periférica 40%, blastos en médula ósea 50%, blastos de tipo linfómico, tiene sangrado, tiene hígado vasogrande. ¿Qué diagnóstico puede ser? ¿Puede ser linfoma de Hodgkin? No. ¿Puede ser linfoma no Hodgkin? No. ¿Puede ser plasmocitoma? No. ¿Puede ser leucemia crónica amiloide? No. ¿Leucemia amiloide crónica? No. ¿Puede ser leucemia amiloide aguda? Sí. ¿Qué blastos dijimos que eran? ¿Qué blastos? Mieloide. Entonces puede ser leucemia amiloide aguda. Si en lugar de decir leucemia amiloide aguda hubiera dicho, ¿puede ser leucemia linfoide aguda? No, porque los blastos no son de linfoide. ¿Está claro? Más o menos así podemos hacer la prueba. ¿Está claro? Si no está claro, pregunte. ¿Otra pregunta puede ser? ¿Ah? Repetimos la pregunta. Paciente, mujer o hombre que fuese, de 50 años, que tiene blastos en sangre periférica 40, en médula ósea 50%, blastos mieloides. Blastos mieloides. ¿Qué diagnóstico puede ser? Dijimos linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, dijimos plasmocitoma, mieloma múltiple, leucemia amiloide crónica, leucemia amiloide aguda, etc. ¿Está claro? Otro ejemplo. Paciente de 80 años, tiene lesión lítica en el fémur, resto de examen óseo negativo, normal. ¿Qué diagnóstico probable podría ser? Linfoma Hodgkin, leucemia aguda, mieloma múltiple, plasmocitoma. ¿Ok? Una más, la última. Paciente que presenta lesiones eritematosas papulares diseminadas en todo el cuerpo, en la piel. ¿Ok? Y a este paciente se le hace una biopsia y se encuentra 2 puntos. ¿No? Corresponde a infección por hongos, que esto que no, corresponde a leucemia, corresponde a plasmocitoma, corresponde a micosis fungoide, más o menos así. ¿Ok? El último cuadro. Doctor, cuando me hablan de blastos me tienen que especificar si es un... Claro, si te ponen blastos solito, nombre blasto nada más, no te dicen ni mieloide ni linfoide, solo puedes decir leucemia aguda. Si te dicen blastos mieloides, leucemia aguda mieloide. Si te dicen blastos linfoides, leucemia aguda linfoide. ¿Está claro? ¿Ya? El último cuadro es este. Esto es para que vean que estas neoplasias linfohematopoyéticas tienen relación con infecciones. El virus Epstein-Barr, el virus de la inmunodeficiencia humana, la bacteria, el Helicobacter pylori, pueden ocasionar este tipo de enfermedades. El virus Epstein-Barr, por ejemplo, puede ocasionar tipo de linfomas.
El Helicobacter pylori puede ocasionar un linfoma gástrico de tipo humano. El HIV puede ocasionar un linfoma difuso de células grandes B. Entonces son enfermedades infecciosas que pueden originar a la larga una enfermedad tumoral. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay más? ¿Qué? Muy bien, suerte.